Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Gracias por estar acá. Estamos muy contentos y contentas desde Interferencias de que esta fecha haya llegado finalmente. Con Carlos empezamos a conversar un poco alocadamente sobre este proyecto antes de saber que iba a terminar siendo un proyecto y algo real hace muchos meses, hace casi 2 años, ¿no? Empezamos en la prepandemia y en la pandemia esas conversaciones terminaron derivando en sumar gente a esa conversación que empezamos a tener. Se empezaron a sumar Adriana Hidalgo, Diego Hidalgo, Vanina y mucha otra gente, Gabriela. Y así que han sido meses intensos de mucha producción y mucho trabajo. Estamos muy contentos y muy agradecidos de que estén acá. Estamos aparte grabando y esto va a estar luego colgado para la eternidad en la internet. Y así que, bueno, les damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Estamos muy contentos de estar lanzando esta colección. Como dice Tomás, por cierto, es el editor de esta colección. Mi nombre es Carlos Huffman, soy una suerte de agente inorgánico dentro del grupo editorial de AH, de Adriana Hidalgo. He aportado tapas y algunas ideas, pero me llena de orgullo que Tomás haya aceptado acompañarnos con este lanzamiento de esta nueva colección, que de alguna forma apunta a reunir las ideas del pensamiento contemporáneo que nos parecen realmente importantes y significativas y que no las estábamos viendo reunidas demasiado claramente en ningún otro sello. Hay una pequeña relación a esta editorial, es unas jornadas de discusión que armamos el año pasado, con Tomás también, que fueron armadas en la Universidad Torcuato de Itela, en el contexto de actividades del Departamento de Arte, que se llamó Fallas y Fronteras, que también conversaban sobre el tipo de temas que esta editorial va a estar investigando. Lo que ven atrás, el mundo de las tapas y del diseño, está a cargo de Vanina Scolavino, quien está aquí con nosotros, muchas gracias, con algunos aportes semi-invisibles de dibujos de quien les habla en este momento. Bueno, un poco como recién mencionó Carlos, la impronta del sello es el pensamiento contemporáneo, los temas que consideramos que son parte del pensamiento contemporáneo, que son parte de los aspectos más relevantes y justos para abordar el presente, temas como que pueden encontrar en esos libros que están ahí circulando y en otros que estarán por venir. Ya hay 10 que están en distinto estadio, 3 que están materializados ya acá y en los 7 logos ahí adelante. Los temas son, por ejemplo, la crisis climática, la disrupción tecnológica, la influencia y el impacto de las nuevas tecnologías en la política, en la transformación de la sociedad, las nuevas masculinidades, los feminismos y temas de ese tipo, y otros libros que son de autores, sobre autores, como el segundo que ya sacamos, que es sobre Nietzsche, una lectura muy innovadora sobre Nietzsche. Hay un tipo de libros que son libros sobre autores que consideramos claves para el presente, sean o no del presente. Y bueno, además estamos especialmente agradecidos con nuestros 3 invitados, con Alejandro Galeano, Jazmín Adler y Luis Diego Fernández. Y la idea un poco de esta reunión es conversar a partir de lo que digan ellos, de lo que nos planteen ellos, unos minutos, 8 minutos cada uno más o menos, sobre el mapa que cada uno de ellos hace del pensamiento contemporáneo. Hay muchas formas distintas de mapear lo contemporáneo y por eso también elegimos estas 3 personas tan admiradas por nosotros para que nos cuenten cuál es su visión, visiones que van a diferir entre ellas, cómo difieren los libros que son parte de Interferencias. Si hay una característica además que tiene este sello es que no hay una homogeneidad ideológica o de abordaje en los libros, ¿no? Son visiones en sí, todas contemporáneas, pero diversas, heterogéneas, y eso creemos que es algo muy importante y que también estaba faltando.
En fin, entonces paso a presentarlos muy brevemente primero para después darle la palabra. Alejandro Galeano es docente en las carreras de Historia y en las carreras de Ciencia de la Comunicación de la UBA. Es historiador, yo suelo denominarlo una especie de historiador del futuro. Cursó estudios de posgrado en Sociología de la Cultura e Historia Conceptual. Ha escrito y escribe en diversos medios, Panamá, Diario AR, etc. Y además es autor del libro publicado por Siglo XXI, ¿Por qué el capitalismo puede soñar y nosotros no? Breve manual de ideas de izquierda para pensar el futuro. Gracias por estar acá, Alejandro. Por otro lado, Jazmín Adler es historiadora del arte y curadora. Es doctora en Teoría Comparada de las Artes por la UNTREF y directora del programa de posgrado de Tecnologías de Arte Contemporáneo. Además, bueno, los tres tienen biografías muy extensas con muchísima producción, solo mencionamos algunas. Ha publicado recientemente En busca del eslabón perdido, Arte y Tecnología en Argentina, Redes, Energía, Arte Argentino Contemporáneo, y es compiladora de Desmantelando la Máquina, Transgresiones desde el arte y la tecnología en Latinoamérica. Así que gracias también por estar acá. Y finalmente Luis Diego Fernández, que es filósofo, doctor en filosofía por la Universidad de San Martín y licenciado en filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Es un pensador que se ha dedicado especialmente a la filosofía francesa, a Deleuze y a Foucault, pero también al hedonismo, al pensamiento libertario. Tiene múltiples libros publicados aquí en España. Foucault y el liberalismo es uno de sus últimos libros. También el libro Políticas del Deseo, Ética de los Placeres. Y tienen prensa, y damos fe que tienen prensa, porque va a salir por Interferencias, la antología Utopía y Mercado, Pasado, Presente y Futuro de las Ideas Libertarias. Así que también estamos muy contentos de que esté acá Luis Diego y de que sea parte de Interferencias. Así que bueno, muchas gracias y empieza todo. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, como siempre, gracias a Carlos y Tomás, a Interferencias, gracias a la feria por prestar el espacio y bueno, gracias a todos ustedes por haber venido en esta tarde de lluvia. Siempre es bueno que abra una nueva empresa, ¿no? Mueve la rueda keynesiana de la economía, o sea, así que celebramos que se abra esta editorial, este sello dentro de una editorial, y sobre todo que se dedica al pensamiento contemporáneo. Y medio que la consigna era, bueno, ¿qué es el pensamiento contemporáneo? Y a priori es todo, o sea, todo lo que se piensa en este momento es pensamiento contemporáneo. En todo caso, habría que definir qué es el momento que define al pensamiento. Y para hacerlo de una manera esquemática, que entre en los 5 u 8 minutos que tengo, había pensado en 5 necrológicas. ¿Sí? El año pasado murieron, con muy poca diferencia de tiempo, 5 personas que uno a grandes rasgos la podría ubicar en el ambientalismo, pero que son un poco más. Herman Daly, James Lovelock, Bruno Latour, Antonio Brailovsky, Mike Davis. Algunos son más conocidos que otros. Sacando a Herman Daly, que es como un ecologista puro, un economista que se dedicó a eso, y quizás un poquito a Brailovsky, que también, abogado argentino que se dedicó al derecho ambiental, muy militante, a pesar de que tenía una obra erótica, ahí, anótalo, que no era ghostwriter, sacaba libros eróticos firmados con su nombre. Los otros 3 tienen como una trayectoria que nos permite definir qué es el pensamiento contemporáneo hoy, o nos permitiría definir. Empecemos por Lovelock, ¿sí? Médico, químico, publica la hipótesis Gaia, muy polémica en su momento, mal leída, porque es un libro que adoptó cierto hipismo, a pesar de que si uno lo lee es total y abiertamente pro-nuclear. Y lo puso en una situación de provocador, dentro de la comunidad científica, pero afuera también, hasta que en algún momento de su carrera decide como pasar a una militancia, publica La venganza de Gaia, donde ya tiene un discurso más de advertencia, más cercano al ambientalismo, incluso al decrecionismo. Y hacia el final de su vida, que fue muy larga, de hecho este libro lo saca a los 100 años, publica Novaceno, donde propone sanear al planeta mediante la robotización y la geoingeniería.
un final raro para esa carrera. Mike Davis también, historiador marxista, militante, trabajó en la New Left Review con Perry Anderson, hasta que se desengaña la clase trabajadora norteamericana, que era la que él quería representar, y busca un nuevo actor en la naturaleza. Está esperando que la naturaleza haga esa revolución y esa destrucción del capitalismo que la clase trabajadora ya no podía hacer. Una especie de hipótesis Medea, ¿no? O sea, si la hipótesis de Gaia es, bueno, el mundo es un sistema integrado, acá la naturaleza tenía que destruir todo. Publica una serie de libros sobre ese paradigma y también, ya al final, sabiendo que va a morir, murió de cáncer el año pasado, publica un libro en donde reivindica eso que él había atacado toda su historia, durante toda su trayectoria, que era la ciudad. La ciudad que es ambientalmente inviable, de hecho tiene un libro que se llama Dead Cities, o sea, ciudades muertas, dice, bueno, pero es el espacio para hacer política. Es el espacio que nos congrega y nos permite intercambiar para generar una política que eventualmente nos permita superar la ciudad. El caso de Bruno Latour es mucho más conocido. O sea, cualquier cosa que diga ustedes ya lo saben. Antropólogo de la ciencia, devenido en filósofo de la modernidad o filósofo contra la modernidad. Descubre, dentro de ese problema que tenía el ser moderno, bueno, la relación con la naturaleza y publica una serie de libros cada vez más militantes, pero siempre con una distancia irónica, una postura de dandismo intelectual respecto a la izquierda, hasta que finalmente también, en el año en que supimos que se iba a morir, y evidentemente él también sabía que se iba a morir, publica el Manifiesto, siglo XXI lo publicó, en realidad es una memoria, en francés es Mémoire, Manifiesto Ecológico Político, un libro inusitadamente izquierdista y comprometido con una persona que siempre le huyó a ese lugar social. ¿Qué nos dejan estas 5, si quieren 3 trayectorias? Nos dejan un bucle. ¿Por qué? Porque estos pensadores del siglo XX, son todas personas que se murieron con más de 70 años, Lovelock con más de 100, ¿sí? Arrancaron presentando una materialidad. En un momento de fuerte giro cultural, en los años 70, o sociocéntrico, como diría Connolly, donde todo era cultura, todo era lenguaje, todo era política, dicen, hay una materialidad que nos limita, que nos condiciona y que no la estamos viendo, que en aras de construirla no la estamos entendiendo. Hoy por hoy esa crítica, ese nuevo materialismo, es casi una doxa, o mejor dicho una ortodoxia, no sé si llega a ser una doxia, pero está establecido. El año pasado un evento muy grande en Córdoba, acá en Argentina, con filósofos de toda la región, filósofos, pensadores, etc. Yo tuve la suerte de participar, que era, o sea, lo que nos congregaba era cómo pensar el nuevo materialismo hoy. Entonces, una vez que está sentado, estos ancianos venerables nos vienen a decir, cuidado, no se queden solo con la materia, porque ustedes pueden pensar todo materialmente, pero no dejamos de ser un sujeto que tiene que tomar una decisión respecto a esa materia, que tiene que pensarla. No quiero llamarlo síntesis, no da para ser, hace mucho calor para ser hegeliano en Argentina, ¿sí? Yo preferiría llamarlo un bucle, ¿no? Una nueva vuelta sobre un paradigma que estaba muy asentado y lo están presentando. Me parece que es una manera de entender qué le está pidiendo la época al pensamiento. Y me parece que el catálogo, que obviamente todavía no está ni todo impreso y mucho menos todo leído por mí, pero por las charlas que uno ha tenido con los editores, por lo que puede ver, como que representa, o sea, trata de captar bien eso, ¿no? Uno podría pensar, el libro de Connolly está claramente ahí, pero uno podría decir que esto incluso escapa a lo ambiental. Decía, bueno, está bien, pensar la materia del sujeto dentro es un problema ecológico. No, pensar la política de minorías, política de masas, pensar el feminismo, pensar a la masa, ¿sí? Es también pensar un sujeto político que se está subjetivando en un entorno, una ecología que es al mismo tiempo natural y artificial, ¿sí? Que es al mismo tiempo digital y lo está condicionando todo, o sea, su forma de hacer va a estar condicionada por eso. Pensar luchar contra la pobreza o contra la desigualdad también supone entender que estamos en un planeta que le pone muchos límites materiales a políticas redistributivas que se conocieron en el pasado como el estado de bienestar, que todavía es algo añorado, pero que fue posible por 30 años de precios de energía pisados políticamente por una potencia. Eso no va a volver. En ese sentido, creo que esa es una llave para quizás acercarse al pensamiento contemporáneo. Y acá dos mini disclaimer, uno ya lo dije el año pasado en la feria, lo recuerdo, son libros. Los libros no hacen revoluciones, no sacan leyes, no forman gobiernos. Tomémoslo con la calma que implica saber que estamos trabajando en un espacio delimitado, que es el espacio de los libros.
la verdad no me consolaría verlo ni a Massa ni a Larreta leyendo a Connolly, porque me parece que tienen cosas más importantes que hacer ahora y más urgentes. Entonces uno dice, entonces ¿para qué? ¿Para qué publicarlos? ¿Para qué leerlos? Porque tarde o temprano esa realidad va a venir en busca de un marco. Tarde o temprano va a ser las sociedades necesitan teoría. Y hay que decir que en los últimos años ese marco no fue teórico. Fue más estético, fue más visual, perdón, la gente de arte, pero me parece que hay algo que tiene la teoría, que tiene la construcción de conceptos abstractos, que no te lo puede dar ni la imagen, ni las sensaciones, ni los sentimientos. Entonces es una buena oportunidad este nuevo giro de lo que llamamos pensamiento contemporáneo para recuperar ese formato que, bueno, que me parece que está más que bien representado en el catálogo de Interferencias. Bueno, es todo lo que tenía para decir. Gracias. Ay, se escucha bien. Bueno, buenas tardes. Gracias, Carlos y Tomás, por la invitación. Bueno, qué desafío ahora mi exposición después de esta. Bueno, cuando Carlos y Tomás nos invitaron a pensar en las implicancias y la importancia también de la práctica del pensamiento contemporáneo, justamente en la contemporaneidad, se me vino a la mente, al cuerpo, una clase, bueno, bastante conocida porque fue muy difundida, de Giorgio Agamben en el 2006, de filosofía teórica, donde justamente le planteaba Agamben a sus estudiantes una pregunta, varias preguntas, pero al principio de esta clase, de esta lección que después fue transcrita, les preguntaba qué significa, digamos, ante qué somos contemporáneos y sobre todo qué significa ser contemporáneos y qué implica esa actitud, ¿no?, contemporánea. Digo que es bastante conocido, al menos me imagino en el ámbito de la filosofía ni hablar, pero en el ámbito de las artes muy leído digamos, de la esfera de la historiografía, ¿no?, de las artes y de la filosofía del arte también. Y ahí una de las ideas que ensaya Agamben tiene que ver, lo voy a parafrasear, ¿no?, porque no, en el poco tiempo que tenemos no voy a leer fragmentos, ni mucho menos, pero ahí Agamben trae esta imagen, me parece bastante sugestiva, que tiene que ver con esta hipótesis sobre la contemporaneidad o el ser contemporáneo como un doble movimiento, ¿no?, una doble actitud en simultáneo, es decir, una actitud que es simultáneamente de pertenencia y de exclusión, ¿no?, es decir, pertenecer al propio tiempo, pero al mismo tiempo dar cuenta de cierto desfasaje, ¿no?, de cierto corrimiento. Y bueno, de hecho, esta idea de lo contemporáneo en vinculación con lo intempestivo, Agamben lo retomaba de las consideraciones intempestivas de Nietzsche. Y bueno, de acuerdo a Agamben, entre otras cosas, Nietzsche realmente es contemporáneo o, digamos, encarna esa actitud de contemporaneidad justamente porque no encaja 100%, ¿no? Es decir, hay como un desfasaje con respecto al tiempo desde el cual se habla, se piensa, se produce. Bueno, también, no me voy a meter en el ámbito de la filosofía, ¿no?, pero también digo desde una concepción del tiempo bastante heideggeriana, ¿no?, en muchos aspectos. Bueno, independientemente de esto, yo pensaba y traía esta idea porque me parecía que esta introducción de cierta discontinuidad y también deshomogeneidad, así lo llama Agamben, en el continuum temporal, que bueno, para Agamben son justamente operaciones sustanciales precisamente para poder asir la contemporaneidad. Creo que entrelaza de una forma bastante contundente con la idea de interferencia que propone la colección que hoy se está presentando, porque nos permite pensar justamente la idea de interferencia en clave intempestiva, ¿no? Es decir, la interferencia, por supuesto, ¿no?, como aquello que irrumpe y molesta, ¿no?, porque nos corre de aquello que esperamos, digamos, pensándolo en un sentido técnico, tecnológico, ¿no?, como esa señal indeseada de radiofrecuencia que no nos permite ver o oír aquello que estamos esperando y deseando y buscando. Pero por otra parte también la interferencia como aquella distorsión y aquel desfasaje y aquella deshomogeneidad necesaria también para dar lugar a la emergencia de lo nuevo.
Y esto en el ámbito del arte es muy interesante, digamos, desde la perspectiva del arte es muy interesante para pensarlo, porque numerosos artistas contemporáneos exploran, ¿no? Y han explorado justamente la posibilidad de abrirse hacia lo inesperado a través de la experimentación con diferentes lenguajes, soportes, medios, formatos. Bueno, por traer un ejemplo rápido y ampliamente conocido, el caso de Nam June Paik, por ejemplo, ¿no? Conocido como el padre del videoarte, que literalmente ponía imanes en los televisores para que esos campos magnéticos alteraran la señal electrónica y de manera inesperada produjeran imágenes abstractas en tiempo real, ¿no? Es decir, justamente la distorsión como un espacio para lo nuevo. Hay un montón de ejemplos, Mary Ellen Buto, Ben Lapowski, los primeros artistas que exploraron con el osciloscopio, también osciloscopio de rayos catódicos, intentando interferir el flujo de electrones y generar imágenes desconocidas y permitiéndose también verse alterados por eso que irrumpe, ¿no? Que puede ser pensado en conexión con la compleja noción de lo nuevo. Entonces, bueno, particularmente pensando en el terreno del arte contemporáneo, yo creo que esta doble actitud contemporánea de pertenencia y de exclusión, bueno, puede sentar las bases de una práctica artística que, por supuesto, explore temas que forman parte de la agenda actual. Algunos figuran ahí en el plotter de, ¿no? Inteligencia artificial, NFTs, nuevas configuraciones de corporalidad, investigación en torno al desarrollo de biomateriales, formas alternativas de producción energética en el contexto de la crisis climática planetaria, acumulación tóxica de desechos que provienen también de la producción de las mismas tecnologías que empleamos a diario, de una perspectiva vinculada a la geología de los medios y derivada del nuevo materialismo. Pero que al mismo tiempo puede abordar estos temas de agenda, pero sin dejar de, como diría Agamben, quebrar las vértebras de su tiempo, ¿no? Que me parece que es una imagen bastante contundente, ¿no? Esa de quebrar las vértebras de su tiempo. Entonces, de esa manera, ¿no? Preguntarnos, y desde la práctica artística hay muchos artistas, digo, que lo vienen haciendo, cómo poder abordar temas de agenda, pero al mismo tiempo tomar esa distancia que es necesaria para desplegar todo pensamiento crítico. Entonces creo que es fundamental que el arte se nutra de todas estas fuentes que van a estar circulando, que ya circulan en estos 3 títulos y que van a seguir circulando en la colección, vinculadas a la filosofía, a la política, a la filosofía de la técnica, al problema de la ecología, la naturaleza, la sustentabilidad, etcétera. Porque creo que de esa manera también, solo así, pueden proliferar los nuevos ensamblajes pluralistas contra la extinción, ¿no? Que es la última frase de la introducción del libro de Connolly. Me parece interesante esa idea para seguir pensando desde estas, justamente, interferencias disciplinarias también. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, a ver, yo tengo acá algunas notas, una parte de Agamben, así que me parece que estamos como coordinados, porque efectivamente, cuando pensaba el tema de lo contemporáneo, una de las fichas que me saltaba era ese texto de Giorgio Agamben, que es lo contemporáneo, ¿no? Un poco para situarlo. Hice una relectura de ese texto, es un texto breve, como todos los textos de Agamben, son textos breves, pero muy densos, muy concentrados, que tienen una cantidad de categorías grandes, digamos. Tomé 3 ideas de ese texto y después, para salirme, vi a Foucault para llegar al tema, a 2 o 3 ideas sobre el tema de lo contemporáneo. A ver, ¿qué es a mi juicio lo que plantea Agamben ahí? Yo tomé primero uno que es el concepto de Nietzsche, ¿no? Que es lo inactual. Indudablemente, cuando uno piensa lo contemporáneo hay un riesgo, que es estar muy pegado a la época. Entonces, un poco lo que marca Agamben desde la lectura que hace Bach de Nietzsche es esa idea de la distancia, o sea, de que quien es contemporáneo en verdad tiene que mantener cierta como ambigüedad con el presente. Si uno está muy pegado al presente, ve poco. Entonces, para ver, uno tiene que tomar distancia. Ahí aparece un poco ese gesto nietzscheano, incluso que es anacrónico, cierto, de fase, ¿no? Adherir, tomar distancia al tiempo propio, un vínculo que no es nostálgico, ¿no? Eso me parece como clave. Otro elemento que es muy singular es el tema de la moda,
¿no? Cuando habla Agamben de la moda también un poco dice eso, ¿no? O sea, ¿qué es la moda? Es difícil de definir, es ambiguo. Cuando uno ve ropa, esa ropa de estación, ¿cuándo está de moda? Está de moda cuando es desfilada, está de moda cuando uno la ve como vitrina. Él dice literalmente, digamos, es no todavía, ya no. Es decir, nunca se sabe exactamente cuándo algo está a la moda, cuándo deja de estar a la moda. También hay cierta distancia, ¿no? Supuestamente con lo contemporáneo. Y el punto tercero, entre otros puntos que menciona Agamben, que a mí me interesa particularmente, es su lectura de Foucault. Él tiene una lectura bastante particular de Foucault. Acá me parece que se sigue un poco al proyecto de la arqueología. Es decir, la idea de que Foucault cuando trabajaba la historia siempre lo hacía de una manera un poco extraña, digamos, ¿no? No es un historiador Foucault. Sin embargo, siempre trabaja con historia, textos de la antigüedad, textos de Grecia, textos de la modernidad, el siglo XVIII, el siglo XIX, etcétera. Por tanto, uno podría decir que cuando Foucault está trabajando el pasado, siempre lo hace con la sombra del presente o al revés. Digo, hay algo de sombra, hay algo de distancia que está obturando ahí. Entonces uno podría plantear que también, ¿no? Como Nietzsche, como la moda, hay una suerte de invariante que es ese desfase, ¿no? Es casi imposible no pensar que cuando Foucault escribía El uso de los placeres, también le interesaba mucho la contracultura californiana. Temas como el sadomasoquismo es un tema que siempre le interesó a Foucault. Sin embargo, uno puede ver ese vínculo. Tal vez estaba pensando prácticas contemporáneas sexuales a partir del, digamos, del uso de los placeres en Grecia. Hay una relación, yo creo, ahí. Por tanto, fui, digamos, a Foucault. Hay un texto de fines de los 70 de Foucault. Foucault tuvo una etapa como periodista. Uno podría decir que hay un periodista Foucault, que es en el Corriere della Sera, ¿no? Foucault escribió en ese diario italiano varias intervenciones, una de ellas que es bastante polémica, sobre Khomeini, sobre Irán, pero en verdad hay que ver ese proyecto de una manera un poco más integral, digamos. Foucault armó un equipo de investigación, equipo de periodista intelectual, dentro de los cuales estaba Finkielkraut, Glucksmann, Susan Sontag, incluso Semprún, un equipo impresionante, y lo que le propone al diario, en verdad, es hacer como reportajes de ideas, así lo llama él, ¿no? ¿Y eso en qué consiste? Básicamente, bueno, en que los intelectuales vayan a los acontecimientos, que vayan a determinados acontecimientos históricos, ¿no? El caso de Khomeini es uno, fue el propio Foucault a Irán. El caso de Finkielkraut, que es el que me interesa a mí particularmente, ¿por qué? Porque él va a Estados Unidos, él va a lo que es la América de Carter, digamos, fines de los 70, 78, 79, a ver algo que es algo así como una contracultura de derecha, ¿no? O sea, de hecho esos textos se publicaron en un libro en italiano, creo que no está traducido al francés, que tiene por título, creo que La revancha y la utopía. Y es muy singular, ¿no? Porque, bueno, es una revancha respecto de ciertas ideas progresistas de los 60, 70, pero de una mirada fuertemente utópica, donde el capitalismo es leído de una manera radical en clave utópica. Eso lo escribió Finkielkraut bajo la supervisión de Foucault. El propio Foucault estaba muy interesado en esas ideas en su curso, digamos, de fines de los 70, donde habla de tanto la tradición clásica liberal como la tradición contemporánea. Entonces, en esa introducción que hace Foucault a este proyecto periodístico, él tiene una idea que a mí me interesa mucho. Dice, no es que los intelectuales creen ideas, es el mundo el que las crea. A veces los intelectuales no tienen registro. Entonces, más que ser producto de una entelequia, es producto de un acontecimiento, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que por ahí es interesante tomar esa propuesta Foucaultiana de la filosofía como diagnóstico. O sea, hay muchas como perspectivas que uno puede tener sobre el rol de un intelectual, digamos. Uno puede pensar en cierta figura kantiana del filósofo juez, pero me parece que Foucault está más cerca de la de otra perspectiva, que es la del filósofo médico, que ve síntomas. Entonces, que es una idea más nietzschiana también, ¿no? O sea, hacer como diagnósticos de la cultura en este caso. De hecho, él plantea que el discurso filosófico es un diagnóstico. Es un texto que se acaba de publicar en Francia, ¿no? Donde habla de la filosofía como diagnóstico, un texto del 66. Y en ese sentido me parece que uno puede tomar ese proyecto Foucaultiano y tratar de aplicarlo al presente. ¿Qué tipo de diagnóstico se podría hacer? Dando cuenta también de esta premisa, digamos, de Agamben, de mantener distancia, como no estar tan pegado, y ver cuáles son los acontecimientos, no sé, tal vez de los últimos 20 años, uno puede tomar el siglo XXI, no sé, del año 2000, 2001 acá, los últimos 20 años. Y ahí obviamente hay recortes, uno es parcial, uno es arbitrario seguramente. A mi juicio hay dos acontecimientos. Uno tiene que ver con la ola verde, o sea, tiene que ver con los movimientos feministas, Ni Una Menos, Me Too, digo, hay una cantidad de acontecimientos
que terminan configurando un concepto probablemente, que es un concepto previo igual, que es el concepto de género. Me parece que ese concepto es un concepto central, pero es un concepto que vino después del acontecimiento, ¿no? Y el otro concepto es un concepto que viene por derecha. Uno podría decir que el género viene por izquierda, digamos, y por derecha es el concepto de lo libertario. Entonces, y ahí uno puede situar otro tipo de acontecimientos como el trumpismo, como ciertas teorías QAnon, que son como en clave de complot, tal vez, Bolsonaro, es decir, como una reactividad, como una reacción en clave libertaria. Entonces, probablemente a mí, esto es lo que me interesa a mí del pensamiento contemporáneo, son un poco estos dos elementos. El género, si uno quiere, del punto de vista más progresista, y del punto de vista de derecha, mucho más reaccionario, es lo libertario. Y de esos cruces hay que ver, ¿no? O sea, tal vez ahí hay ciertos desafíos, que las posiciones como más progresistas repiensen la libertad. Ahí parece que es una tarea pendiente, disputar el concepto de libertad, que hoy es un monopolio de la derecha. Me parece que ahí falta algo. Y por el contrario, desde el punto de vista libertario, tal vez acercarse al cuerpo. O sea, pensar otro tipo de elementos que tienen que ver con la sexualidad, con el género también. Ahí pueden operar ciertos cruces. Yo creo, digamos que a mí, por lo menos cuando hablo de pensamiento contemporáneo, pienso sobre todo en estos dos elementos. Mi libro está, digamos, como situado en uno de los elementos que es lo libertario, digamos, ¿no? Es decir, hacer una gran genealogía de la filosofía libertaria en Estados Unidos, que es un pensamiento muy singular, muy particular, muy malentendido, yo creo, porque hoy, cuando uno habla de lo libertario, piensa sobre todo en posiciones fuertemente reaccionarias, pero no siempre fue así. En los años 60 había un vínculo de lo libertario con la New Left, por ejemplo. Es una larga historia, entonces lo que intentamos hacer con el libro me parece que es reconstruirlo. Ese es, yo creo, como un clivaje de lo contemporáneo. Y después el género sin duda va a estar en otros textos de la colección. Así que bueno, eso es lo que quería plantear. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Ahora la idea es un poco pincharles para conversar. Como primer alfiler que se me ocurre para vincular un poco, bueno, hay muchos elementos comunes obviamente entre lo que están planteando los tres, pero ¿qué les dispara a ustedes, qué les genera el hecho de que hoy, en el presente, haya temas contemporáneos, temas de los que ustedes hablaron, que quizás puede ser contraintuitivo pensar que estén vinculados y quizás lo están, o cuál es el cortocircuito o la interferencia entre ellos? Pienso, por ejemplo, quizás se les ocurren otros a ustedes, pero pienso, por ejemplo, el tema de las libertades con la crisis climática, el género con la crisis climática y con las libertades. No sé cómo lo ven. Sí, pueden responder puede responder incluso el público, o sea, si nos ponemos así. O no, quizás no hay conexión, ¿cuál es? ¿O qué se te ocurre? A cada uno me imagino respuestas distintas. Sí, o sea, sabemos que las humanidades y la teoría en general puede conectar casi cualquier cosa. El tema es, bueno, después la calidad de esa conexión. O sea, me quedé con lo que dijo Luis Diego sobre, que es algo que se viene diciendo hace bastante, ¿no? Bueno, el problema, que creo que es un problema ya de nacimiento, el problema que tiene la izquierda con la libertad. Si bien hubo una izquierda libertaria, que la izquierda cada 2 por 3 se ocupa de desenterrar, pero me parece que termina siendo más como un deus ex machina para ganar una discusión, porque no quedaron lazos y no hay una discusión profunda sobre la libertad. Siempre es una libertad colectiva, siempre es la libertad de participar, una libertad positiva, nunca hay una libertad negativa, etcétera, etcétera. Entonces, y eso, me parece que la aparición del movimiento libertario con esta idea tan descarnada, tan, por un lado, mínima de la libertad, pero inflacionada, ¿no? Porque es una libertad negativa, pero llevada, ¿no? con este mecanismo intelectual que tiene la escuela austríaca, en el caso argentino, y el neoclasicismo en general, de bueno, una persona racional tiene que tomar decisiones sobre recursos escasos, a partir de la utilidad marginal podemos vender órganos, bebés, etcétera, etcétera. Cuando uno ve esa sobreactuación,
Lo que está viendo quizás es algo que nos expresa a todos, mal que nos pese, que es el último manotazo de una civilización que se construyó sobre la libertad ante los recursos, en un momento que esos recursos nos permiten cada vez menos libertad. O sea, vos me preguntás cuál es la relación que tiene la crisis climática con la libertad, nos la quita. Nos la quita. Vamos a tener, o sea, es imposible encarar la crisis climática a partir de un discurso de libertad y es imposible ampliar las libertades tal como las conocemos en el contexto de crisis climática. Vamos a poder hacer cada vez menos cosas en la medida en que la crisis climática avance. Viajar va a ser más difícil, si no imposible. Consumir va a estar severamente restringido, movilizarse eventualmente, va a haber desplazamientos forzosos, que son, creo que la violación más grande de la libertad, tener que irte donde vos querés vivir porque no se puede vivir ahí. Pero sin querer darle una nota trágica, me parece que la tarea que podemos hacer nosotros, por eso estaba pensando en ida y vuelta entre, bueno, la materialidad que nos condiciona y que está ahí presente. Connolly, o sea, lo tengo presente a Connolly, ¿no? Es el que trata de, bueno, pensar una libertad que no sea ni positiva ni negativa en un contexto de materialidad y lo que uno puede hacer ahí. Bueno, lo que nos queda a nosotros es pensar qué formas de libertad habilita este nuevo contexto. Es cierto que la misma materialidad que nos condiciona el consumo, el desplazamiento, el emplazamiento, a veces hay que ver hasta qué punto son viables las ciudades, que son el espacio de la libertad. Para la cultura occidental, la ciudad es la libertad, ¿sí? Habilita otras, la transformación del cuerpo, ampliar prácticas. Eso, otra vez, es algo que puede aportar la teoría. No podemos pedirle a los políticos, a la comunidad, o sea, a los tomadores de decisiones que se hagan cargo de esto ahora, porque hay otras urgencias, pero sí podemos generar un menú de temas y conceptos para abordar eso. Entonces, quería hacer una relación entre libertades y crisis climática. Es mala, es negativa, vamos a tener menos libertades, pero o sea, eso impone la materia, ¿sí? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, pensar otras libertades. Las libertades fueron pensadas y construidas alrededor de un conjunto de temas. Hay otros. Sí, bueno, ahí quizás el diálogo con los libertarios, con la tradición libertaria, puede ser mucho más nutritivo en lugar de esta sordera que tenemos. Pero bueno, le paso la pelota. No, a ver, por ahí yo pensaba, digamos, en un autor como Preciado. El último libro de Preciado, que a mí es un libro muy interesante, que es un libro enorme, digamos, hace como una suerte de mapeo, me parece, del pensamiento contemporáneo a partir de ciertos acontecimientos, ¿no? Un acontecimiento tiene que ver con la nueva derecha, o sea, piensa el trumpismo de una manera bastante sutil, piensa la toma del Capitolio, piensa toda la estetización de la derecha. Eso me parece muy novedosa, ¿no? Esa cosa como hiperbólica que las redes sociales obviamente como que han potenciado, toda esta lógica del meme. Es muy hábil la derecha, es mucho más hábil que la izquierda. La izquierda tiene todavía esa cosa puritana, culposa, digamos. En cambio la derecha no, es totalmente desenfadada y eso explotó en los últimos años. Preciado lo lee como de una manera muy, pero muy inteligente. La toma del Capitolio como una suerte de happening político, porque en definitiva hicieron la toma para subirla a Twitter, ¿no? Todos se subían a Twitter, había una estetización, este chico con los cuernos y con los tatuajes, hace una lectura del cuerpo de los militantes de Trump. Eso es nuevo, eso yo creo que es una idea nueva, es una idea que uno puede rechazar, obviamente, pero es una idea nueva. Preciado, al principio de ese libro, hace una suerte de, digamos, como de cuestionamiento sobre la libertad. Entonces lo que dice es, me parece que las posiciones de izquierda que Preciado asume como propia, asume una posición de izquierda quizá autonomista, no sé bien cómo llamarla, ¿no? Porque es muy crítico del Estado, siempre fue muy crítico de la estatalidad, Preciado. Desde esa posición de una izquierda autonomista, libertaria, etc., dice, hay que disputar el concepto de libertad. El concepto de libertad desde las minorías, desde la convergencia de las minorías sexuales, la disidencia, la raza, ¿no? Y demás, y plantear otro tipo de libertad que no está en exclusión con la igualdad y con la fraternidad, digamos, ¿no? Lo que pasa, es cierto que la idea de libertad de los libertarios es exclusivamente negativa, es como un paroxismo incluso, y es la libertad del dominante, como dice Preciado, es la libertad de la violencia también, ¿no? Bueno, frente a esa libertad, Preciado trata de ensayar, yo creo, no sé si tiene pero muy claro dónde va, digamos, otra forma de libertad. Me parece un ensayo. Tal vez otro tipo de posiciones como no sé, que vengan de lecturas deleuzianas como aceleracionistas, tal vez, es una suerte de izquierda más tecnológica. Me parece que la izquierda tiene que tomar otros rumbos, ¿no? Me parece que la lógica tan estadocéntrica está en crisis, es evidente. Entonces,
hay que ensayar otro tipo de lógicas tal vez más autonomistas. Bueno, es un viejo debate, ¿no? Entre el autonomismo, una posición un poco más leninista. Los textos de Lazzarato también son muy interesantes, ¿no? Los últimos textos de Lazzarato, junto con Erika Lies, por ejemplo, también ensaya una suerte de vuelta a la revolución, con una suerte de convergencia entre la micropolítica y la macropolítica. Dice que el pensamiento del 68 se centró en la micropolítica, y esa micropolítica fue cooptada por la lógica, digamos, del capital, lo cual es cierto, digamos. A mí no me parece necesariamente malo, me parece que hubo una visión mucho más libre, digamos, en términos de costumbres, pero para la posición que él tiene, que es mucho más marxista, cree que no. Entonces, me parece que hay como ciertos ensayos que van despreciados, Lazzarato, digamos, otras lecturas como más aceleracionistas, y ahí aparece el tema del medio ambiente. Preciado piensa mucho en el medio ambiente, el vínculo con los animales, digamos, ¿no? Yo creo que es muy optimista Preciado. A veces es un poco como naif para mí, pero no sé, probablemente haya que buscar pistas por alguno de sus autores, ¿no? ¿Cuál era la pregunta de nuevo? Perdón. Claro, cada uno fue como respondiendo de su terreno, que es diferente al mío. Bueno, el vínculo, que en el presente existan tanta producción y tanto pensamiento sobre lo climático, por un lado, sobre género, y sobre el tema de las libertades, y si hay un vínculo, si son universos paralelos, si hay vínculos. Bueno, acá estuvieron tratando de pensar esos vínculos, ¿no? Pero... Claro, lo que pasa es que ellos lo piensan por ahí en sus respectivos campos disciplinares, que son muy específicos a esa pregunta, ¿no? Pero bueno, si se trata justamente de entregarnos a las interferencias, si no sería contradictorio con lo que dije previamente. Bueno, sí, son temas muy, muy presentes si lo pensamos en el ámbito de las artes. En el ámbito de las artes, porque Carlos me invitó a sentar también esta bandera, plantar esta bandera. No sé, la libertad en el ámbito de las artes, bueno, no, por ahí no juega desde el punto de vista teórico, no tiene como tanta pregnancia como desde estas otras perspectivas. Sí, quizás la ejercen y nosotros quizás la pensamos, digo, el no mundo del arte lo piensa y no lo ejerce, y quizás cómo es la práctica de la libertad, bueno, o de la censura, que también es un elemento. En el arte contemporáneo, en realidad, la libertad, si lo pensamos específicamente, digamos, si tomamos específicamente ese término, en realidad es sobrevalorada, diría, ¿no? Es decir, el arte contemporáneo está permanentemente procurando desplegar esa libertad de experimentación, de exploración con toda clase de medios, ¿no? Materiales, la libertad justamente asociada a lo nuevo, pero si pensamos, por ejemplo, recién mencionaban, ¿no?, el caso de los memes o de las inteligencias artificiales, no creo que el arte vaya por otro carril, ¿no? Digo, porque también ahí me generaba como alguna duda para repreguntarte, ¿no?, lo que vos comentabas hacia el final sobre lo visual o sobre la estética, ¿no?, como por ahí un rol secundario, ¿no?, en estos procesos. Ahí diciendo, ¿no? Por ahí no te entendí bien y ahora lo retrucás. Para pensar en marcar la realidad antes de los modelos teóricos. Claro, sí. No creo que sea solamente para enmarcar la realidad, sino que creo que ahí el fenómeno artístico contribuye, ¿no?, también a configurar el fenómeno, es decir, no como algo subsidiario o secundario o que enmarca, digo, en este sentido, sino que pienso que es un agente activo. Por eso hoy traía pensaba en el caso de la inteligencia artificial, es el Papa con campera, ¿no? Digo, todas estas imágenes que vienen circulando y que no es que son producciones extra artísticas, ¿no?, sino que en muchos casos son elaboradas como producciones artísticas que no enmarcan, sino que contribuyen a configurar lo dado. Pero bueno, me había quedado la duda porque lo dijiste rápido al final y te quería repreguntar. No contesté la pregunta, pero estuvo muy bueno igual, pero viste, bueno, que es así. No sé. Y fue una interferencia. Una idea que está muy en el corazón de
las conversaciones y de la palabra interferencia misma tiene que ver con algunas... De hecho está en el título de William Connolly, ¿no? Que dice humanismo entrelazado y política de enjambre. La palabra entrelazado, ahí en inglés es entanglement, que es una palabra muy relacionada a la noción de interferencia, como se dan en laboratorios de la cuántica, y tiene que ver con partículas que son diferentes y al mismo tiempo son la misma partícula, ¿no? También en la cuántica ocurre mucho esto de que las cosas están en un estado y en el otro, con ciertas probabilidades de forma simultánea. Un poco esa diversidad de temas que nos interesa pensar, porque creo que sentimos que es un poco algo de lo que está emergiendo, por eso me resonó cuando hablaste de un momento, otro momento, el bucle, es la idea de superposición. ¿Qué es esto? Cosas que están simultáneamente en un lugar y en otro lugar, y que hay un esfuerzo intelectual que lo veo emergiendo, lo veo muy fuertemente en el arte, en este trabajo de síntesis entre cuestiones técnicas y poéticas y entre como representaciones políticas complejas y contradictorias, la necesidad de crear una imagen que dé cuenta justamente de esta noción, y ahora voy a usar una idea muy de Bruno Latour, que a mí me gusta mucho, que es de que el mundo se ha vuelto completamente híbrido. Ya es imposible hablar de lo natural y lo artificial. Ya está, no hay ninguna distinción. O sea, todo lo natural es un poco artificial, todo lo artificial es un poco natural, y me parece que ahí hay algo que estaba resonando en esta cuestión también en relación al arte, a la técnica, al discurso. Y me pareció interesante esta idea de que hubo mucho más arte, porque una cosa que nos reíamos con Tomás en el 2020, creo que fue un medio muy gracioso para todos, que comenzó la pandemia y a los 15 días había un libro de Zizek sobre la pandemia, ¿no? Y a las 2 semanas había un compilado de textos sobre la pandemia circulando, como que la sensación de aceleración y de superproducción de teoría casi al ritmo de TikTok es un fenómeno también, me parece, ¿no? Como de una disputa un poco vinculada a una noción de mercado y supervivencia, de necesitar estar hablando del último suceso que está ocurriendo en el momento mismo que está ocurriendo, y eso creo que es también un fenómeno muy importante del presente. Y en relación a eso les pregunto, el que quiera, no tienen que responder los tres, ¿cómo tienen algún criterio que puedan reconocer de cómo eligen a quién leer? Si es por genealogía de temas, si es porque les llega de alguna fuente interesante que les intriga, si es porque les gusta la tapa, cosa que yo hago todo el tiempo, o sea que no... Bueno, soy muy visual también, ¿no? Tengo como esa deformación profesional. Pero bueno, algo de eso, como cómo eligen, cómo piensan, cómo discriminan en ese campo. En mi caso, ha variado últimamente, opera de forma, hablando de Deleuze, rizomática, si se me disculpa el revisitado término. No, por lecturas que llevan a lecturas, que llevan a lecturas, que llevan a lecturas, y debo reconocer que tengo una debilidad por las notas al pie. Y por las notas al pie, que a veces me llevan mucho más tiempo que el texto, o de repente la nota al pie hace que abandone el texto porque en la quinta nota al pie una referencia me lleva a otro texto. El hipervínculo, exacto. Entonces, y últimamente está operando con más intensidad. Entonces sí he descubierto textos a los cuales no hubiese nunca llegado si no hubiese sido por la deriva de la deriva de la deriva, de la nota al pie que se encuentra al pie simplemente a fines prácticos, ¿no? Pero que a veces es más significativo que el propio texto. Bueno, por ahí yo en general trato de seguir alguna línea de investigación, entonces a partir de esa línea uno va viendo como una genealogía. Entonces un texto, sí, te lleva a otro texto en función de un tema que uno está estudiando. Ahora en mi caso, que estuve leyendo mucho sobre libertarismo,
o no tiene que zambullirse en todo ese magma, digamos, ¿no? Y efectivamente es un texto que te lleva a otro texto, porque hay una cita, qué sé yo, de Rothbard a Rockwell, que es otro autor, y después te abre a 20 más. Entonces sí, es como abrir como ventanas que se van abriendo. Mismo con Foucault, que es un autor que yo trabajo, digamos, en general trato de leer textos contra Foucault, por ejemplo. Eso también lo hago mucho, ¿no? O sea, si estoy trabajando un autor particular, quiero ver cuáles son las críticas a ese autor. Es el caso de Lazzarato, por ejemplo, que lo estoy leyendo bastante ahora, precisamente porque es muy crítico de Foucault. Quiero ver por qué, quiero ver cuáles son sus fundamentos, cómo lo encara, cuál es el déficit. Eso a mí me interesa mucho también. No mucho cargar, o sea, más o menos leo como aquí los compañeros de panel, no tan rizomático, más lineal como Luis Diego, o sea, un tema te lleva a otro y otro, y bueno, para darle el toque, también uno lee lo que puede, ¿no? O sea, no todos los libros están accesibles y uno no tiene todo el tiempo, entonces ahí la restricción material también medio que te determina el mapa de lecturas, pero no mucho más que decir. ¿Alguna pregunta del público que le quieran hacer a nuestros invitados, invitadas? ¿No? Yo tengo una quizá más para Jazmín. ¿Se me escucha o no? Yo tengo una pregunta para Jazmín. Quizá tenga un dejo borgesiano la pregunta. Estamos ante la ventana de que la inteligencia artificial tenga la capacidad material de hacerlo todo. Es decir, si ya puede elaborar pequeños cuentos, es solo una cuestión de, pareciera, tiempo para que pueda desarrollar historias. Y dentro de las historias hacer variaciones múltiples, cambiando frases, cambiando palabras, cambiando expresiones. Estamos al borde, o en el borde, falta todavía un desarrollo, pero estamos llegando a un punto donde la inteligencia artificial lo puede hacer literalmente todo en términos de datos, ¿no? Quizás no materialmente, pero puede hacer, por ejemplo, el cuadro que quiera pintar. Pronto puede hacer un video que quiera hacer, cualquier tipo de video con sus múltiples e infinitas variaciones. Te pregunto, y quizás se conecta con la pregunta de la libertad, ¿cómo podemos pensar esa situación donde pareciera limitada la expresión humana, si se quiere? Y la relación con la libertad sería si no deberíamos pensar en limitar eso, porque se corta lo humano, por así decirlo, se corta lo humano. ¿Se entendió la pregunta? Bueno, por mi parte soy un poco en general reacia, es decir, que no suelo estar del lado de quienes sostienen que hay que limitar el desarrollo de las inteligencias artificiales como de ningún, bueno, hasta cierto punto, ¿no? De ninguno de estos desarrollos tecnológicos que contribuyen, en este caso con la práctica artística, van más allá. Todavía hay muchísimas cosas que las inteligencias artificiales no pueden hacer. No estamos, creo, tan cerca de ese momento en el que este es el temor por parte de los artistas, ¿no? La figura del artista sea erradicado. Ni el escritor, ni el artista visual, ni el fotógrafo. Sí, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero todavía hay muchas falencias y hay muchas diferencias con respecto a la creatividad humana. Eso por un lado. Es decir, si vos, por ejemplo, por poner un ejemplo, al chat GPT le pedís que compare, no sé, elegir como dos figuras divergentes y les pedís que haga un desarrollo exhaustivo, comparativo a partir de esos personajes, todavía hay muchísimas cosas que no va a poder hacer y son innumerables los errores que salen. Yo le comentaba a Carlos que tengo un estudiante que está analizando los, yo le dije el otro día como los lapsus, ¿no? De la inteligencia artificial, que son miles. A veces dice, se autopercibe como masculino, a veces femenino, se contradice, utiliza mal el idioma, dice una cosa, luego dice otra. Y bueno, y eso digo hasta niveles como bastante más profundos. Eso por un lado. Luego también quiero destacar, porque lamentablemente el universo de la inteligencia artificial en el arte quedó como muy pegado a todas estas plataformas, Stable Diffusion, Midjourney, todas estas plataformas, ¿no? Donde uno a partir de texto de repente aparece una imagen o, bueno, a partir de cierta frase, ¿no? O cierta pregunta se escribe
largos cuentos o historias, o porque ya se escriben historias también. Y la verdad es que hay muchísimos artistas que trabajan en el ámbito de la inteligencia artificial y que van por otro lado, ¿no? Es decir, donde no están ni cerca de un eventual plagio, ¿no? O no se corre de ninguna manera ese riesgo, y lamentablemente pienso, ¿no? Como todo el universo de la inteligencia artificial quedó como muy asociado a ese campo cuando va mucho más allá de eso. Digo, aprovecho tu pregunta también para defender un poco también a esa otra parte de la escena. Buenísimo. Y una última mía, por lo menos. Un poco a partir también de lo que conocemos que hacen ustedes y lo que escuchamos acá. Un poco cuando hablaban, y cuando están hablando, mientras hablan, como una pregunta un poco sobre el futuro, ¿no? Dado que muchos de estos libros, este sello y nuestros intereses tienen que ver con eso, y creo que el de ustedes también. ¿No? Lo utópico, el lugar de lo utópico hoy. Mi pregunta sería, primero, ¿son optimistas con el futuro próximo o no? Y muy brevemente, ¿cómo se imaginan cuando Alejandro antes hablaba? Yo me imaginé, no digo que él lo diga, pero una especie de mundo, no digo que sea lo que él va a decir, pero una especie de mundo donde yo puedo elegir mi género, cobrar y manejarme en la moneda que quiero, pero quizás no salir de casa, ¿no? Una cosa así. Para algunos quizás eso es distópico, para otros quizás es utópico. Entonces, ¿ustedes cómo se imaginan el futuro? Y si son optimistas o más pesimistas o ninguna de las dos, o una cosa intermedia. Creo que soy escéptico. En general soy escéptico, tengo como una suerte de talante escéptico. No sé, digamos, en términos de optimismo, pesimismo, trato un poco de evadirme esas categorías, pero quizás si uno ve ciertos elementos, uno puede ser optimista o uno puede tener como cierto pesimismo activo, como decía Foucault, ¿no? Es un pesimismo activo. Las cosas están mal, pero igual uno tiene que hacer. Entonces hay como una suerte de pulsión por hacer. Yo tiendo a pensar que sí, que soy escéptico. O sea, si uno hace un planteamiento del optimismo como un cambio, como en términos maximalistas, digamos, no. Es que tampoco sé si es bueno que haya un cambio así, digamos, como en clave revolucionaria. Tiendo a ser escéptico. Creo que todas las revoluciones siempre terminaron mal, como decía Deleuze. Así que quizás es mejor evitarlas, ¿no? Gracias. Bueno, Benjamin también la misma línea decía, ¿no? Un pesimismo que organiza. No, también eludo polarizaciones, ¿no? Desconfío de los optimismos glorificadores de la tecnología y también de las tecnofobias, ¿no? de la perspectiva opuesta. Si Benjamin hablaba de este pesimismo que organiza, yo diría una desconfianza alegre, ¿no? Una desconfianza crítica, es decir, una desconfianza justamente no pesimista, sino abierta a esta dimensión crítica que permita, justamente retomando lo que decía al comienzo, dar espacio para lo nuevo de manera selectiva. Gracias. Bueno, no soy optimista, creo que no hay ninguna sorpresa, pero no tiene ninguna importancia porque uno no elige. O sea, no es que si yo aprieto el botón de optimista van a pasar otras cosas. Habrá nací en 1978 y desde que nací hasta ahora, como que si me pongo a pensar, pasaron dos cosas buenas: Internet y la difusión de la democracia. La difusión de la democracia ya está como medio retrayéndose e Internet ya nos está trayendo problemas, o sea que y el resto no fue bueno. Pero no importa, porque no está establecido, y por eso vuelvo a esta idea de que el bucle de pensamiento nos presentó un entorno híbrido, natural, artificial al mismo tiempo, sumamente inestable, y ahora nos pide que tomemos decisiones ahí, como venga. Y no se puede proyectar mucho. La pregunta por la inteligencia artificial está en el 90% de los casos mal, no la tuya, sino toda, es la inteligencia, hay una. Y pensamos que esa inteligencia va a ser igual a la humana y se va a usar para metas humanas. Entonces el robot va a querer plata,
poder, mujeres u hombres, nuestra casa. No sabemos a dónde va esa inteligencia. No se puede proyectar. Entonces, recién le decía a Luis Diego, es agotamiento de lo distópico, que en el fondo es el último manotazo de ahogado para tratar de tomar control de lo que pasa. Bueno, lo que va a pasar es una distopía. No sabemos. Es muy inestable lo que va a pasar y bueno, ahí sí, como era el optimismo de la voluntad, yo soy más ortodoxo, o sea, no es Foucault, Gramsci, ¿no? Como en un entorno sumamente inestable que uno puede ser pesimista, ¿no? Hay que seguir tomando decisiones, hay que seguir proyectando, ahí quizás el arte sí. Me pongo a pensar en una charla que dio hace poco Flavia Costa, donde decía, siempre se habla de dos culturas, la cultura humanística y la cultura científica, como que estaban incomunicadas. Y dice, está apareciendo una tercera cultura, que es ingenieril, ¿no? Es esta gente que sin estar ni en el ámbito de las humanidades ni en el ámbito de las ciencias, está inventando. Y ella dijo, y ahí es importante la imaginación artística, porque el artista imagina cosas nuevas. Igual reivindico la fuerza de la teoría para realmente decantar cosas y la claridad de los conceptos. Pero como sea, son acciones que tenemos que tomar en un entorno en donde nuestro pesimismo, nuestro optimismo son un dato súper marginal. ¿Puedo decir solo una cosita? No, mi crítica en realidad anterior o mi cuestionamiento iba a esto justamente, ¿no? El arte no es solamente producción práctica, digamos, no está solamente asociada con el quehacer desde mi punto de vista, sino que en ese quehacer artístico también puede ser pensado como teoría, porque de hecho lo es, digamos. La producción artística y la reflexión a nivel teórico son dos caras de una misma moneda, y de hecho hay muchos programas en el mundo, ¿no? De maestrías, de doctorados que están impulsando esa práctica artística también como una manera de generar conocimiento y de reflexión, ¿no? Digo esto porque para intentar no segregar, bueno, por un lado el hacer y por otra parte la reflexión sobre ese hacer. Sí, buenísimo, eso es obvio. Yo no estaba pensando en lo que hacen determinados artistas que obviamente tienen un marco teórico que hace 100 o 200 años no tenían. O sea, de hecho, hoy por hoy un artista es un intelectual por todo lo que carga. Sino en esos marcos, que aparte estamos hablando de una minoría social, sino en esos marcos colectivos donde grandes grupos sociales, identidades sociales van a buscar el marco para entender una realidad. Y yo creo que hace mucho tiempo que esos marcos tienen más carga estética que teórica. Y no es culpa del arte, es culpa de la propia teoría, de la propia academia, del propio pensamiento que dijo, no, el racionalismo no, la teoría no, los conceptos no, los sentimientos, el fluir. Yo creo que a ese nivel macro, no lo que hagan los artistas o determinados grupos de artistas, volver a leer teoría, acá en la Feria del Libro lo digo, o sea, donde viene gente a proveer, gente común a proveerse de bibliografía, ¿sí? Volver a pensar la teoría me parece que puede darnos una claridad que esta forma de pensar no es estrictamente artística, diría estética en el sentido clásico, sentimientos, etcétera, etcétera, fue muy útil, permitió decantar ciertas cosas, combatir ciertos excesos de racionalismo, pero está llegando, me parece, a un límite. Sí, en ese sentido coincido, y también agregar que el arte ya hace rato que no tiene solamente que ver con lo sensible únicamente, ¿no? Digo, también se juega una dimensión conceptual fuerte y la producción artística y la reflexión artística en su conjunto también participan del mundo académico. Si puedo sumar algo, ya tenemos que cortar, pero algo que me parece, porque uno habla de lo artístico y lo estético y también a veces el campo del arte contemporáneo es una parte bastante específica del universo del lenguaje visual, porque cuando te escuchaba hablar de lo artístico me imaginaba como la estética de las manifestaciones también, como algo del impacto visual de la comunicación, como ese potencial comunicador que puede tener una imagen, ¿no? Y para conectar con lo de inteligencia artificial, lo que es muy interesante, lo que pasó realmente disruptivo, es que la inteligencia artificial se volvió muy buena en construir esa imagen emocional, más sensiblera, estética, más mainstream, más estereotipada, que es, por un lado, como que desde la mirada del artista, bueno, eso obvio que se puede mecanizar, ponele, ¿no? Pero por otro lado, generó la locura que está generando porque está atacando la noción misma de la habilidad de construir una imagen, que era algo que en el mainstream sigue siendo muy importante, como ser artista, tener una habilidad de hacer un dibujo, pero que en el campo del arte hace mucho tiempo que eso es como una especie
de aspecto secundario de la práctica, porque está mucho más enfatizada la parte conceptual, teórica y todo eso, ¿no? Pero de vuelta, dentro de un estrato de lo que a veces se entiende como el campo de las artes visuales, que es el arte contemporáneo, así más como eso, de ese estrato, digamos. Bueno, tenemos que dejar la zona futuro, así que interferir la mente colectiva para acelerar lo nuevo es nuestro lema en Interferencias, el nuevo sello de Adriana Hidalgo Editora. Muchísimas gracias a todos, a todas por venir a participar.